¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga ricamente. Qué bueno estar otra vez con ustedes, como siempre. Podemos continuar con nuestro estudio. Recuerden que esta es la segunda clase sobre el mismo párrafo de Hechos capítulo 5, versos 12 al 42. Repito, Hechos 5, 12 al 42, la segunda clase sobre este párrafo. La semana pasada estuvimos viendo unas cuantas consideraciones de este tema y vamos a tratar de terminarlas hoy lo mejor posible. Voy a leer otra vez para ustedes entonces Hechos 5, 12 al 42, prácticamente hasta el final del capítulo y así poder comenzar. Después oramos. Gracias otra vez por estar pendientes, gracias por la forma en que están usando estos estudios ustedes mismos. Les animo a hacerlo. Les animo a responderme algo, alguna pregunta, alguna aclaración, un dedo levantado, cualquier cosa de esas, por supuesto que son bien recibidas. Gracias a la Iglesia Hope Chapel por su ministerio entre nosotros los hispanos y gracias por permitirnos tener este espacio cubierto por ellos en su página y todas estas cosas y incluye los anuncios que se hacen los domingos, ¿verdad? Gracias a nuestros hermanos, por supuesto. Yo soy anciano de la iglesia, ustedes lo saben. Y también participo con el Ministerio Hispano y gracias a cada uno. Gracias a Jonathan, que siempre hace el trabajo, Jonathan Pirela, que siempre hace el trabajo de arreglar los desastres que yo hago con estos videos y de acomodarlos para que ustedes lo vean lo mejor posible. Bien, vamos a orar, a darle gracias a Dios por estas cosas, hacemos la lectura y continuamos. Gracias, Padre, por la bendición de estar aquí una vez más juntos, reunidos a través de este medio, y gracias por la bendición de conocerte y poder crecer, Señor, en tu presencia, en tu nombre, en tu poder, en tu actuación, Señor. Gracias porque dependemos de ti para todas estas cosas. No somos autosuficientes, dependemos de ti, reconocemos nuestra total dependencia del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana. Señor, no queremos que ninguna gloria sea para nosotros, toda la gloria es tuya, tú eres el único que la merece. Somos instrumentos en tus manos para lo que tú quieres hacer, Señor. Bendice a cada hermano que ve estos videos, aún a quienes los ven de los que ellos lo ven. Y, Señor, que pueda ser usado todo para tu gloria. Bendice a cada persona en su lugar y que tú puedas seguir actuando. En base a estas cosas te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, voy otra vez a leer entonces Romanos 5, 12 al 42 y hacemos las consideraciones sobre este pasaje que nos interesa hacerlo en este momento. Dice así la palabra. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. El sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel les abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a los que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, a los guardias firmes en sus puertas. Pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Al oír, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó, miren, los hombres que ustedes arrestaron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán de los guardias y todos los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo,
ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. ¿Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres?, respondió Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes les obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso en pie en el consejo y mandó que hicieran salir en un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactando de ser alguien, y se reunieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas de Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de esto los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y en la casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. Es la palabra del Señor. Bien, ahora vemos otra vez, ya estudiamos la primera parte y desglosamos bastante todo este caso. Ahora vamos a enfocarnos en estas grandes verdades. El Evangelio es la verdad, es cierto, sin duda. Pero recuerden, el Evangelio podría tener cosas que a la gente común no le va a caer muy bien. Y es un proceso, por decir así, de crecimiento donde aceptamos y creemos las cosas, pero el Evangelio es uno. Algunos dicen, pero ¿por qué no dejamos estas cosas difíciles del Evangelio? Para luego, después de un seguimiento, después de un proceso, vamos a tratar de que ellos se acerquen, los inconversos, de ser receptivos por los oyentes y después presentamos las verdades del Evangelio y luego dejamos para después, quizás en el avance de su crecimiento, podemos avanzar en temas más puntuales y más delicados. Pero tengamos cuidado con esto, ¿verdad? En tratar de presentar un Evangelio diluido y después la gente dirá, pero esto no me lo dijeron cuando me llamaron al Evangelio. Le decimos, sí, venga, que Dios los ama a todos, Dios le va a dar perdón a todos, pero Dios también exige obediencia, exige caminar, ¿verdad? Y sin embargo, nos podrán decir, oye, pero no leí las letras pequeñas del Evangelio antes de meterme en estas cosas. Porque repito, puede haber enseñanzas o hay enseñanzas en el Evangelio que por supuesto para la gente común, no cristiana, pues le caerían mal ciertas cosas, ¿verdad? Pueden sentirse engañados, pues como dije, no leyeron la letra pequeña antes de lo que le hablaban. Y una de las cosas que tiene que ver con esto es lo que llamamos la santidad de Dios. Y cómo Dios aborrece el pecado. Y quiere que sus hijos, a que vienen a Él, también dejen el pecado cuando llegan a Él. Es importante esto, hermanos. Y no puede eliminarse del Evangelio la exigencia de que Dios es santo, de que Dios aborrece el pecado, y si estamos en Él debemos andar como Cristo enseñó, debemos andar como Cristo también anduvo. En la iglesia de Jerusalén se observó muy bien este balance. Sí, abrían las puertas para que la gente viniera, la gente necesitaba ser sanada y podían hacerlo, pero también eran impactados, eran confrontados con esa santidad de Dios y el poder de Dios. Por eso la gente tenía temor.
Oye, si es un Dios que actúa así como actuó con Ananías y Zafira, yo no quiero acercarme mucho a ese grupo, ¿verdad? Y por supuesto que es verdad, pero Dios sí es santo y Dios exige de sus hijos algo muy importante. El mensaje del Evangelio es atractivo, siempre y cuando se presente de la manera adecuada. Y yo diría que es un llamado a nosotros, este pasaje y lo que estamos conversando, para evaluar nuestra predicación de hoy. Tenemos el respaldo de la santidad de Dios y tratar de esconderlo es un poquito cuidadoso, yo diría que es hasta trágico para el Evangelio. No ser claros con la exigencia de Dios de que seamos santos ante Él, así como Dios es santo. Hay muchas personas en el día de hoy que podrían profesar haber nacido de nuevo. Pero, y ahí el gran pero, siguen practicando los pecados de la vida pasada. Tal cosa, repito, tal cosa no es el Evangelio. Yo entiendo que el progreso de la santidad, edificación y madurez de los cristianos es un proceso, pero hay un momento radical donde Dios exige y demanda una detención del pecado. Y yo diría que predicar otra cosa, enseñar otra cosa o practicar otra cosa es dañino para la iglesia, es dañino para el Evangelio. Decir que soy nacido de nuevo y seguir viviendo en mis pecados anteriores sin ni siquiera reconocerlo, yo diría que hay un concepto muy erróneo en este Evangelio. No es el Evangelio de Cristo. Hasta los no cristianos a veces nos señalan por ese tipo de actitudes. Y tengamos cuidado con esto. Y a veces lo hacen, nos señalan y con razón. El mismo Indira Gandhi, ya sabemos de esta persona, él decía en una ocasión, me gusta Cristo. Lo que no me gusta son los cristianos. Lamentablemente en muchas ocasiones tiene verdad. Pero pedirle a la gente que venga a Cristo diciéndole sus pecados son perdonados, sin pedirles que se arrepientan de sus pecados, de los pecados que ha estado viviendo, no es el Evangelio. Repito, no es el Evangelio. Hace poco hablaba con una persona que me hablaba del mal ejemplo que había sido para esa persona, otros cristianos en su hogar y en su iglesia. Y la persona muy fuerte, lo que yo le dije, mira, eso que tú me estás hablando no es el Evangelio. Así no actúa el Evangelio. El Evangelio es cambio. El Evangelio es santidad de Dios. Y tenemos que reconocerlo a la gente. Pedirle que la gente que venga a Cristo, ser perdonados, pero también pedirles que se arrepientan de sus pecados. Y necesitamos confrontarlos con todo tipo de pecado. A veces señalamos un grupo de pecados solamente. Matar, fornicar, ser adúltero. Pero también hay pecados de mentira, de avaricia, que a veces no se predica mucho sobre eso y predicamos mensajes más neutrales. Pero el Evangelio es completo. La gente que viene a formar parte de la iglesia sin identificarse como cristianos, que siguen en sus vidas desacreditando el mensaje de Cristo, lo que hacen es dañar el Evangelio. Y lo digo con toda claridad, hermanos, sin ponerme a juzgar a nadie. Ustedes saben de qué estoy hablando, conocen su propia vida, no miren a otros, mírense a sí mismos. Y eso es lo que hacemos al leer la palabra de Dios. Es un espejo para nosotros. Pero la Biblia exige un cambio genuino en la persona que dice que ha nacido de nuevo, en la persona que ha llegado a Cristo. Y ese cambio, por supuesto, es operado por el Espíritu Santo. A veces nos callamos algunos problemas sociales, como la injusticia social, el racismo, el aborto, la discriminación a la mujer, la discriminación y el abuso a los inmigrantes. Son muchas de estas cosas que a veces decimos, bueno, dejémoslo un ladito para no perturbar más a la gente. En los hechos de los apóstoles, la santidad de Dios no era obstáculo para el desarrollo de la iglesia y la consolidación de ella misma. Repito, en los hechos de los apóstoles, hablar de la santidad de Dios no era un obstáculo para la consolidación y desarrollo de la iglesia. La fuente de poder es Dios participando, Dios obrando, porque Dios está actuando. Y Cristo siempre vivió muy cerca de pecadores, por eso se le acusó de eso, de comer con publicanos, con pecadores. Pero Cristo nunca comprometió su identidad con ellos. No rebajó sus principios. Un buen ejemplo que tenemos nosotros en Lucas 19, 1 al 10, y ustedes pueden leerlo con calma. Repito,
Lucas 19, 1 al 10. El ejemplo de Zaqueo. Estoy seguro que todos lo recuerdan porque es una historia muy bien conocida en la palabra, pero pueden leerla para tener mejor información sobre ella. Lucas, 19. Estaba y lo dejé. Aquí está. 1 al 10. Zaqueo, recaudador de impuestos. Zaqueo era un hombre, sí, era judío, pero trabajaba para los romanos, visto mal por todo el mundo, rechazado por unos y otros, por cierto, porque tenían fama de coger para ellos de lo mucho que recogían. Sin embargo, se acercó a Jesús y Jesús lo invitó a cenar, o sea, comió en su casa, pero vemos la historia de cómo Zaqueo cambia. Zaqueo no sigue siendo el mismo. Aún en su riqueza, Zaqueo cambia y empieza a devolver todo lo que ha arrebatado al pueblo. Repito, Zaqueo no siguió siendo igual después de ese encuentro con Cristo. En otras palabras, al identificarnos con Cristo, nos identificamos con la santidad de Dios, con el poder de Dios. Y es la fórmula que Dios usa para funcionar. Dios no va a rebajar su exigencia al pueblo. Y no podemos clamar el poder de Dios, hablar de señales, hablar de milagros, pero seguir viviendo una vida de pecado dentro de nosotros mismos o dentro de la iglesia. No podemos ocultar esta realidad. No podemos seguir diciendo que recogemos los frutos cuando estas cosas pasan. Recuerden que hay un pasaje también, y le animo a leerlos, en el libro de Mateo, capítulo 7, versos 22 y 23. Y es importante esto. Aquellos que dicen, Señor, si en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto. Y Cristo le dice, apartado de mí, nunca os conocí. Cuidado con esto, ¿verdad? Y también quiero que busquen ese pasaje que les dije, es Mateo 7, 22 y 23. También quiero que busquen Santiago 3. Santiago capítulo 3, verso 1. Ya casi llego. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Al que dice que es maestro, dice que enseña, dice será juzgado con más severidad. Ojo con esto. Dios es un Dios santo. Y como Dios santo exige santidad de parte de sus hijos. Y esto es clave para el desarrollo de la iglesia. También había muchos milagros. En este caso, en el libro que estamos estudiando de los Hechos, ¿verdad? Había muchos milagros y actuaban los milagros. Ya lo hemos visto de diferentes maneras. Ahora vimos aquí a un ángel actuando y un ángel obrando de una manera milagrosa. Lo sacó de la cárcel y pasaron o siguieron haciendo lo de siempre. Predicar el evangelio. Ahora, en otras ocasiones no los sacó de la cárcel, los dejó en la cárcel. En otras ocasiones tampoco los liberó, como este tampoco los liberó de los azotes, recibieron los azotes. Pero Dios, recuerden una cosa, hermano, no hace lo que yo quiero. Hace lo que Él quiere hacer, porque Dios es soberano. ¿Cómo reaccionó la iglesia? Ya lo estudiamos en el capítulo 4, versos 24 a 28. La iglesia reaccionó. Señor, mira sus amenazas y a nosotros concédenos seguir trabajando en la obra que tú nos pediste que hiciéramos. Sucedió así de muchas maneras. Dios es soberano y suceda lo que suceda. Repito, así como pasó con Isaac, con Sac, Mesach y Abednego, con Daniel y muchos otros casos, suceda lo que suceda, mi responsabilidad es ser obediente ante Dios. Si Dios cierra la boca de los leones, gloria a Dios. Si Dios no la cierra, gloria a Dios. Si Dios me permite entrar al horno de fuego sin quemarme, gloria a Dios. Si me quema, gloria a Dios. Mi papel es la obediencia, igual que hicieron los discípulos. El papel es la obediencia, sucediera lo que sucediera, porque Dios va a usar siempre cualquiera de estas cosas, lo haga o no lo haga, lo va a usar para su gloria. El mejor ejemplo es la muerte de Cristo. Ya lo hemos dicho muchas veces. La muerte de Esteban, un poco más adelante, de ahí donde estamos leyendo, por cierto. La muerte de Esteban es otro ejemplo de cómo empezó la iglesia a expandirse con las misiones. Y así sucede. Ahora, ¿cuál es nuestra fuerza en todo esto? Lo hemos estudiado antes también en Romanos capítulo 8, los versos 18 en adelante. La Biblia claramente lo dice. En todas estas cosas somos más que vencedores. Romanos capítulo 8, 18 en adelante.
Por tanto, 18. Así que Dios tiene misericordia. Estoy leyendo el 9, disculpe. Romanos 8, 18. La gloria futura. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse con nosotros. Y sigue diciendo todo ese capítulo, y el 28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y sigue diciendo, por eso dice, somos más que vencedores. Sin embargo, todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lean todo ese pasaje, Romanos 8, 18 al 25. Dice claramente que la frustración presente, el dolor presente, no es ni comparado con la gloria venidera. Somos más que vencedores. Dios dispone todo para su gloria. Nada nos separará del amor de Dios. La enseñanza con esto, hermanos, es que Dios usa aún las crisis porque Él quiere cumplir un propósito. Ya lo dije en la clase pasada, por cierto. El propósito de Dios no soy yo, es Él y su gloria. Es su evangelio y su gloria. Y cualquier evento, cualquier cosa que pase en nuestra vida, debemos considerar lo que es parte de lo que Dios está haciendo para que su gloria sea reconocida y sea conocida entre nosotros. Por supuesto, tenemos que pensarlo bien en cada momento de esto y saber que Dios no siempre nos va a dar la respuesta como nosotros queramos. Piensen en esto, hermano, piensen en esto, y estoy seguro que cualquier cosa que usted enfrente en su vida se va a dar cuenta que Dios lo va a usar para su honra y su gloria. Ahora quiero referirme por un momento a lo que hablamos en las clases pasadas del tema difícil de la desobediencia civil. Y es clave esto porque vivimos en tiempos difíciles donde muchas veces las autoridades nos están pidiendo, casi arrinconándonos para hacer ciertas cosas. Ahora quiero hacer primero dos situaciones que podrían pasar para que esta desobediencia civil se dé. La primera situación, por ejemplo, es que el gobierno o la autoridad les pida a los cristianos que nieguen su fe en Cristo. Que nieguen abiertamente su fe en Cristo, como se lo pedían a los apóstoles y a los siguientes mártires de la historia del cristianismo. Niega a Cristo, reconócelo no como tu Salvador. Esa es la primera situación. Y la segunda situación es si esa autoridad exige que participemos en acciones las cuales claramente entran en conflicto con la conciencia cristiana. Debemos estar, por cierto, muy bien informados para entender esto. Como les pasó a Pablo y a sus discípulos ahora, ¿verdad? Que lo marca dentro de esta primera situación. No testifiquen de su fe, es negar la fe. Y debemos tener mucho cuidado con esto porque vivimos en tiempos que posiblemente, y yo sé que hay otros cristianos en otros países que quizás sí lo están enfrentando ya directamente, nieguen a Cristo. Y quiero dejar algunos principios bien claros que nos van a ayudar para discernir cómo son estas cosas. ¿Okay? El primer principio, debemos agotar cualquier recurso de cualquier medio dentro de la parte democrática, dentro de la parte legal, constitucional que existe, para ver cómo nos defendemos de este tipo de exigencias. En nuestras leyes existen maneras, usar argumentos legales para defendernos de estas cosas. Primer punto, ¿debemos defendernos? Sí, podemos hacerlo, con argumentos legales explicando que tenemos libertades que no pueden ser violadas. La segundo principio, debemos recordar esto. Si van a obedecer a la autoridad, o si van, a desobedecer a la autoridad, se debe hacer de una manera abierta, pública. Y si eso nos trae como consecuencia un arresto, una multa, un castigo, pues cumplirlo. Repito, si vamos a desobedecer, no debemos hacerlo escondido. Bueno, yo me voy a quedar callado, pero luego no obedezco. Debemos hacerlo abiertamente, sabiendo que puede traer esto algún castigo, un arresto o multa, y debemos cumplirlo tal como lo exige la ley. La tercer principio, el término desobediencia civil no debe implicar violencia física. Repito, la desobediencia civil practicada por cristianos no debe pasar o no debe implicar la violencia física de ninguna manera. El cuarto principio, deberíamos conocer bien la parte legal y de la legislación para exigir que se respete y para poder defendernos con ellos. Ser también preparados en estos casos. Quinto, las acciones
deben ser basadas en una sola causa, en una causa muy clara. A veces se nos exige participar, por ejemplo, en una manifestación civil, pero es tan abierta la información que hay que no tenemos un objetivo claro. Si vamos a hacerlo, debemos estar muy claros en la causa que debemos nosotros defender. Tiene que ver con un solo objetivo, con un solo tema muy específico, no más allá de ese objetivo. Si concretamente nos dice, dejen de practicar su fe, oren a Cristo, ese es el objetivo. No podemos decir, bueno, vamos a hacer esto y esto y esto para que todo esto suceda. No, hubo un objetivo muy claro. Buscar siempre, es importante esto, buscar siempre el consejo y la asesoría de otros cristianos. Oír a otras personas, orar con la iglesia. Recuerden, ya lo hemos dicho antes, no somos llaneros solitarios y Dios respalda ese propósito de juntos buscar esa asesoría que nos puede ayudar. Desobediencia civil bajo estos parámetros, la Biblia lo enseña. Yo creo que lo enseña. Lo vimos en Daniel, lo vimos en los amigos de Daniel, lo vimos en Cristo, lo vimos en los apóstoles y en muchas otras ocasiones. Pero siempre sometido a las consecuencias que esto puede traer, sí. Al fin y al cabo reconozcamos el poder, la gloria de Dios. Dios puede salvarme, sí lo hizo. Lo hizo con Daniel, lo hizo con los amigos, lo hizo con los apóstoles, los libró de la cárcel, no de los azotes. Es lo que Dios está haciendo, es lo que Dios quiere hacer. A muchos otros no los salvó. Los dejó ahí en el foso de los leones, los dejó ahí en el circo romano y ahí perecieron. Pero la obediencia es a Dios en cosas muy puntuales y nunca a un humano cuando nos llama o nos insta o nos quiere obligar a desobedecer a Dios para obedecerlo a ellos. Recuerden, la evangelización, la explicación, la enseñanza del evangelio de Dios es nuestra prioridad. No es un cambio social, es la evangelización. El mundo solo encuentra respuesta a su necesidad en Cristo Jesús. Y cualquier situación que se nos presente, como lo hacía la primera iglesia, debemos usarla para llevar ese evangelio. Esta gente, cuando lo llevaban a juicio, no pensaban en defenderse ellos y ganar una causa. Pensaban que era un momento para predicar el evangelio allí ante ese tribunal. No para ganar una causa, era para predicar el evangelio. Y aún así les alegraba esa persecución, esos azotes que tomaban. Ellos eran para honrarlo a ellos. Lo dije, la honra era para ellos, no aquí en la tierra, era en el cielo. Hay un personaje en la historia, en el año 107 después de Cristo, que decía, antes de ser ejecutado, Ignacio de Antioquía, decía, te doy gracias, Señor, te doy gracias, Maestro, que has considerado digno de honor, haciendo completo mi amor por ti, por cuanto me has atado en cadenas de hierro junto al apóstol Pablo. Y después fue ejecutado. Esto, hermanos, no es natural de nosotros. Esto es respuesta de Dios. Recuerden, Dios nos da respuesta en cada momento. A veces no estamos hablando solamente de perder la vida. Podemos ser ridiculizados, ser acusados indignamente. Y eso a veces nos resiente, nos duele. Siempre queremos tener los proyectos de victoria. Lo logramos, lo alcanzamos, salimos libres. Los discípulos no tenían esta visión. La visión final para ellos era la gran diferencia. Nuestro final, nuestro triunfo está seguro en Cristo Jesús. Y las derrotas que podíamos tener hoy, lo que están es contribuyendo a conseguir esa gran victoria para el reino de Dios. Perdón. Nuestras derrotas hoy, aparentemente en la tierra, son la victoria del reino de Dios. Y por eso recibiremos también recompensa. Yo sé que hoy todos queremos dar una imagen quizás de triunfo público. Todos queremos hacerlo. Recuerden el triunfo de Jesús. No hubo tal cosa públicamente. Dios dice que lo levantó de ahí hasta lo sumo. Pero todavía sus detractores seguían hablando mal de él. Públicamente quizás no era tan importante Jesús, pero para Dios sí. Igual que los apóstoles. Murieron muchos de ellos olvidados, pero Dios no los olvidó. ¿Cuál es la imagen pública que yo quiero aportar? Se me abusa, se me burla, se me desprecia, se me rechaza en este mundo.
Nada de eso es importante ante el triunfo de Cristo. Nada de eso importa ante el triunfo del reino. Por eso la pregunta es, ¿qué es lo más importante para mí? ¿El evangelio o que el mundo me reconozca? ¿Estoy dispuesto yo a sufrir por Cristo Jesús como estos hombres y mujeres lo hicieron? Y esta primera iglesia del siglo I del cristianismo nos es un gran ejemplo a nosotros para el siglo XXI de cómo ante un mundo opuesto a ellos fueron fieles en la obediencia, fueron fieles en el seguir lo que Dios les decía a través de su Espíritu Santo, y Dios sí los recogió como el fruto que había dado esa obediencia permanente a ellos. Sufrieron en esta tierra, lo hicieron terriblemente. Hoy hay cristianos en muchas partes del mundo que sufren por la fe. Hay cristianos que están siendo martirizados por su fe. Nosotros quizás en esta parte de Occidente, que donde la mayoría de ustedes viven, no tenemos esta experiencia en carne propia, pero recordemos, puede llegar, puede aparecer. Así que tengamos en cuenta estas cosas, hermanos. Estos ejemplos grandes de la primera iglesia son para nosotros un reto el día de hoy. ¿Qué estaremos haciendo ante estas cosas? Es la respuesta que Dios puede darnos. Recuerden, no es nuestra la victoria, es el Señor. Dios les bendiga ricamente. Gracias por este tiempo. Terminamos este párrafo completo. La próxima semana continuaremos con el libro de los Hechos, capítulo 6. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos estos principios de tu palabra que nos permiten navegar en este mundo donde tú nos has dejado con un propósito. No para ser famosos, no para ser estrellas de este mundo. Tú eres la estrella, Señor. Tú eres la estrella de la mañana. Nosotros somos tus siervos. Y aunque tengamos que opacarnos, como decía Juan el Bautista, tú, Señor, debes ser resaltado. Señor, queremos vivir para tu reino y no para nuestros propósitos. Enséñanos estas cosas, así como enseñaste a los hombres en el pasado. Enséñanos a vivir, Señor, para ti y no para nosotros mismos. Bendice esta enseñanza, la lectura de tu palabra, la aplicación de ella, y que sea tu Espíritu Santo llevando la gloria y la honra a ti. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Seguimos viéndonos a través de este medio. Amén.